Bueno, vamos con el tutorial para la primera clase y el primer práctico. En este caso vamos a trabajar la toma de decisión de los productores y las productoras rurales a través del método de estructura agraria, que ustedes probablemente han visto al menos una parte en algunas materias. Probablemente hayan visto las tipologías o los tipos sociales agrarios, pero lo vamos a completar hoy con una metodología que nos permite comprender un poco mejor el proceso de toma de decisión, es decir, por qué los productores toman las decisiones que toman, que es ahí donde les va a tocar trabajar a la mayoría, recomendando sobre el proceso de toma de decisión. Vamos ahí. Los tipos sociales agrarios ya los deben haber visto. Por las dudas hacemos un breve repaso. Los tipos sociales agrarios no son unas categorías fijas, sino que son categorías que hacemos para determinados objetivos. En este caso vamos a trabajar con estos 4 que están descritos en el apunte. Véanlos. Hay uno que es medio raro, que es un familiar empresario, que no está habitualmente en la bibliografía. Probablemente hayan trabajado con el minifundisto campesino, el familiar capitalizado y el empresario. A veces se le agrega otro que es el latifundista. Pero en este caso vamos a trabajar con estos 4 que son lo que probablemente se vayan a encontrar ustedes en su zona de trabajo. Eh, Insisto, fíjense en la bibliografía, está bastante bien escrito, pero son tipos de productores que razonan, que deciden de determinada manera y que están definidos por un grupo de variables a las que le llamamos estructurales. Las estructurales son variables que determinan en qué grupo encuadramos a cada productor. Y son los factores de producción, es decir, la dotación de recursos naturales, de trabajo y de capital. Eso te dice si un productor es familiar capitalizado, empresario, familiar empresario. La relación con los mercados, es decir, para qué produce, si vende todo lo que produce, si produce para autoabasto, si hace parte y parte. La forma social de trabajo, si tiene trabajo familiar por completo o no, o si es asalariado, o si combina ambas formas de trabajo. Los objetivos, básicamente si produce para la maximización del capital o para la reproducción familiar, la subsistencia, o ambas cosas. Y la identidad, es decir, si tiene identidad rural o no, porque puede ser que un productor, sobre todo en la categoría de empresario, es la única que presenta esta característica. Hay productores, no todos, pero hay algunos que no tienen identidad rural. Por ejemplo, un pool de siembra, ¿sí? Un grupo inversor que invierte en el campo y la gente se dedica a otra cosa, no tiene identidad rural como tienen sí los otros grupos que son gente de campo con toda la identidad que eso representa. Entonces tenemos que este grupo de variables son las que nos dicen a qué grupo pertenece cada uno. Y evidentemente estas variables influyen sobre la toma de decisión, que le vamos a llamar estrategia. Pero influyen, claro, ¿sí? Los objetivos, por supuesto que influyen. Cualquiera de estas. La identidad, si tiene identidad rural o no, si el trabajo es familiar o si es asalariado, la relación que tiene con los mercados y si tiene diferente dotación de factores de producción. No es lo mismo que un productor tenga 1 hectárea que si tiene 2000. Entonces son todos factores que van a influir no solo en el grupo en que yo lo incluyo al productor, sino en la toma de decisión. Probablemente el que tenga poca tierra haga o tenga producciones diferentes al que tiene mucha, por ejemplo. Bien, dicho esto, pasamos a la toma de decisión que le vamos a llamar estrategia. Y distinguimos 4 estrategias. El primer tipo, las más fáciles, son las productivas, que es el tipo de actividad y el manejo técnico. Es decir, ¿qué hace? Hace tambo, hace ganadería,
hace agricultura, hace todo eso, y el manejo técnico que es cómo lo hace. Es decir, bueno, hace ganadería, está bien, pero hace invernada, hace cría, hace ciclo completo, cómo es la alimentación, es a pasto, es a grano, es a ambas cosas, cómo son las razas, si es a pasto, qué pasto se siembra, cómo es la cadena forrajera, em, cómo es el tipo de pastoreo, todas son decisiones que el productor en algún momento debe tomar. Esas son las estrategias productivas. Están las organizativas también, que es cómo se organiza el, el grupo de trabajo y cómo organiza sus capitales el productor. Las comerciales, estrategias comerciales, que también son decisiones, es decir, cómo compra y cómo vende, eh, busca precios, compra y vende siempre al mismo, ¿no? Vende a mercado de futuro, vende, ustedes saben que hay formas de vender incluso antes de sembrar. ¿Sí? Uno puede hacer acuerdos y vender a futuro. ¿Sí? O vende, elige el momento para vender, mete todo en un silo bolsa y espera que los precios mejoren. Son todas estrategias comerciales. Y las estrategias financieras, que es de donde los productores sacan los recursos para financiarse. Lo más común es el autofinanciamiento, pero a veces cuando hay que recurrir a una compra importante, se recurre a alguna forma de financiamiento tipo crédito. Mm, son estrategias. ¿Sí? Bueno, me autofinancio o recurro a fuentes financieras externas. Bien, esas son las estrategias sobre las que obviamente las variables estructurales influyen. Por ejemplo, la cantidad de tierra, la calidad de la tierra, si el trabajo es familiar o no, la identidad, si es rural o no, van a estar determinadas por ese grupo de variables. Y otro grupo que ya vamos a ver. Y eso lleva a diferentes resultados que también distinguiremos cuatro. Los físicos, es decir, cuántos quintales por hectárea si es agricultura, cuántos kilos de carne por hectárea si es carne, eh, o litros de leche si es tambo. Los económicos, que es la ganancia o pérdida económica que resulta de la actividad. Los sociales, que tienen que ver con lo que el productor ha buscado y si se siente satisfecho, ¿no? Si pudo mandar, educar a los hijos, mandarlos a la escuela, si tiene acceso a un sistema de salud, por ejemplo. Y los ambientales, que es decir, de su actividad una vez hecha, cómo quedan los bienes naturales del campo. Es decir, gana materia orgánica el suelo, pierde materia orgánica, se erosiona, ¿no? Fija carbono, emite carbono, cómo es la huella hídrica. Son todos resultados ambientales de la actividad que se hace. Y están determinados, por supuesto, por la toma de decisión, por las estrategias. De las estrategias se desprenden estos resultados. Y aquí es donde entra en el juego un nuevo grupo de variables que no son las estructurales porque no definen el tipo de productor, no tienen importancia para definir el tipo de productor, pero también intervienen en la toma de decisión, por eso se llaman intervinientes, que son la tenencia de la tierra, por ejemplo, tenencia de la tierra si es propia, si es alquilada. Vamos a poner un ejemplo, cualquier productor, cualquier tipo social agrario puede alquilar, ¿sí? Pero seguramente las estrategias van a ser distintas si la tierra es propia o si es alquilada, o hay probabilidad de que sean distintas. Si en una tierra alquilada uno no puede pensar en hacer una pastura que dure 4 o 5 años, por ejemplo, a menos que alquile a 4 o 5 años, pero los contratos por lo general son a un año. La composición familiar, los productores familiares, probablemente un productor que tenga 5 hijos por poner, va a tomar decisiones diferentes al que tenga uno solo. El que tenga 5 hijos y quiera generar trabajo, probablemente ponga un criadero de cerdos o haga apicultura o alguna actividad más intensiva, mientras que el que tiene uno solo, en el caso de los familiares estamos hablando, de los productores familiares, el que tenga uno solo va a tender a hacer actividades más extensivas. Verán que son variables que
intervienen en la toma de decisión, deciden, influyen en qué va a hacer el productor, no así en el tipo social agrario, cualquiera puede tener 2 o 3 o 4 hijos. Un empresario puede tener 4 hijos, un minifundista puede tener 4 hijos, un familiar capitalizado puede tener 4 hijos, no importa eso, en ese sentido. Los ingresos extraprediales, que son los ingresos que vienen de fuera del predio, que también pueden influir en la toma de decisión, sobre todo las estrategias financieras. Si alguien tiene un ingreso que no sea del predio, por ejemplo, caso común que sean contratistas, tienen maquinaria y salen a vender servicios, cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras, eh, enrolladoras, ¿sí? Entonces salen a hacer rollos a campo externo o a hacer pulverizaciones, ¿sí? Y esos ingresos extraprediales son muy importantes, porque a veces en años que no van bien en el campo, significan incluso ingresos mayores que los del propio campo. Entonces, son recursos financieros a los que el productor puede acudir y modifican las estrategias. La historia ocupacional, es decir, a qué se ha dedicado, eso es muy importante porque a veces las actividades se hacen y se hacen de determinada forma porque siempre se lo hizo así, entonces eso también influye. La educación y la información técnica son claves también. Si probablemente si alguno de ustedes vuelva a su propio campo, entonces eh, el campo va a contar con un profesional y no va a ser lo mismo que un vecino que no lo tenga, entonces eh, influye por supuesto sobre las estrategias, sobre todas las estrategias. ¿Sí? Insisto, no quiere decir que eso lo haga ser de un tipo social agrario u otro. No, cualquiera puede tener un hijo que se haya educado, por ejemplo, o el productor mismo que se haya educado. Un tipo social agrario, un familiar capitalizado, un empresario, cualquiera. Puede ser que su hijo haya estudiado en la universidad pública. Pero bueno, contar con un profesional o haber hecho la primaria completa o la secundaria o estar informado son cuestiones que influyen en la toma de decisión. Y la actitud hacia el cambio. La actitud hacia el cambio es una variable psicológica que no tiene mucha más explicación que esa y bueno, hace que o describe el comportamiento de los productores, que simplemente algunos son más conservadores y otros más innovadores, y eso influye en la toma de decisión. También está presente en los 4 tipos sociales agrarios, no determina el tipo social agrario, sino que es una característica humana. Todas estas variables, entonces, además de las estructurales, van a influir en la toma de decisión. De modo tal que nos queda un cuadro de este tipo, las variables estructurales van a definir los tipos sociales agrarios, influir en las estrategias, las intervinientes también influyen en las estrategias, estas estrategias determinarán los resultados del campo. Bien, dicho esto, lo que les queda es leer el primer apunte y resolver la primera actividad práctica, que simplemente mediante algunos videos que le pedimos que miren, deben aplicar esta metodología, es decir, encontrar eh, estrategias y tratar de explicar por qué en esos casos quienes gestionan esos campos han decidido tomar esas estrategias, buscando en las variables estructurales e intervinientes. Es una actividad muy sencilla. Bueno, nos veremos en la próxima.